Bueno, pues para nosotros es realmente un gusto tenerlos aquí. Me presento, yo me llamo Santiago Jiménez, soy el actual director y uno de los miembros fundadores del Centro Integral Colombia. Y junto con Plataforma Áurea de Chile estamos realizando esta iniciativa de esta llamada para hoy. Un poquito acerca del Centro Integral Colombia. Nosotros estamos hace 3 años. Somos una organización creada por personas que tienen esta iniciativa, esta conciencia, este llamado hacia lo integral, básicamente. Que tiene que ver con cómo entender el mundo, cómo entender a las personas, a nosotros mismos, desde una mirada más amplia, más abarcante, más holística, más integradora. Lo primero que hicimos como Centro Integral fue en el 2015 el Encuentro Integral Latinoamericano, el primer Encuentro Integral Latinoamericano, y fue bastante sorpresivo para nosotros darnos cuenta que realmente hay una comunidad fuerte haciendo cosas con este tipo de pensamiento en toda América Latina. O sea, fue bastante sorprendente. Y en esa oportunidad tuvimos el placer de conocer a Pablo Reyes, que es quien va a estar aquí hoy en nombre de Plataforma Áurea. Ellos son uno de nuestros hermanos en este nuevo movimiento, en esta nueva iniciativa, o como lo queramos llamar. Pero lo que uno se da cuenta es que a medida que empieza a tener este llamado, pues hay más gente que empieza a ver las cosas así también, y eso, de alguna manera, a veces un poco misteriosa, empieza a juntarse. De hecho, yo creo que por eso es que ustedes están aquí hoy. Entonces, pues, el propósito de hoy es darle la oportunidad a nuestros amigos de Plataforma de que se presenten y de que les expongan a ustedes pues lo que saben hacer, que realmente es impresionante. Hoy está aquí también con nosotros, pues hay varias personas del Centro Integral. Está María Camila González, está también Claudia Ramírez, y está también Raúl Aramayo. Y creo que también está Julián Chang. De hecho, estamos todos los miembros fundadores del Centro Integral acá. Así que, pues hoy nuestra moderadora de hoy va a ser Claudia. Ella se va a encargar de recibir las preguntas y de manejar la interacción entre ustedes y Pablo. Y pues lo que viene a mostrarles Pablo hoy es bastante interesante, muy recomendado, y tiene que ver con cómo aplicar esta conciencia integradora, esta nueva mirada a una de las dimensiones más importantes ahora, que son las organizaciones. Así que, pues no es más por ahora. Voy a dejarlos con Clau, que va a ser nuestra moderadora y la encargada de manejar la conversación de ahora en adelante. Bueno, gracias Santi, bienvenidos a todos. Entonces, qué chévere tener este grupo tan diverso. Como les decía Santi, soy parte del Centro Integral Colombia. Hoy estoy aquí como en doble militancia, como dice Pablo. Soy parte del Centro Integral, pero también soy parte del equipo de Plataforma Áurea Colombia. El equipo de Plataforma Áurea Colombia lo conformamos Islena González, quien está aquí también con nosotros, y yo, que estamos acá de base en Bogotá, y Mariel Torres y Pablo Reyes y todos los demás plataformas que están en Chile. Les quiero como presentar un poco quién es Pablo. Pablo Reyes Arellano es el socio fundador y director de Plataforma Áurea. Es un ingeniero comercial, tiene un magíster en proyectos urbanos, es un consultor organizacional con amplia experiencia en programas de desarrollo evolutivo, de liderazgos, en cambio organizacional y facilitación estratégica de procesos de alineación cultural. Pablo es miembro también de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Valparaíso, y además es profesor de Cultura de las Organizaciones en el Magíster de Comunicación Organizacional en la Universidad Adolfo Ibáñez. Es exdirector de la International Coach Federation en Chile. Mejor dicho, está certificado en Dinámica Espiral Integral por el Dr. Don Beck, y tiene estudios en Dinámica Espiral nivel 1 y 2 en National Value Center y certificado en Práctica Intencional Integral por 5D.
Además es coautor de este libro que se llama La Nueva Élite, y está buenísimo y les invito también a leer. Entonces, bueno, como ven, Pablo tiene una gran trayectoria y tiene mucho para compartir. Hoy nos va a hablar sobre todo de esta gran herramienta de diagnóstico cultural organizacional. Entonces los dejo con él sin más preámbulos. Vamos a estar pendientes por aquí en el chat. Si no nos escuchan, vamos a estar Islena y yo pendientes de ustedes también. ¿Okay? Pablo, bienvenido. Muchas gracias, Clau, por la presentación. Buenas noches a todos y todas. Primero, como darles las gracias por estar acá en esta presentación. Para nosotros ha sido un bonito desafío empezar a hacer cosas en Colombia, empezar a conectarnos con las organizaciones, con la gente de allá y llevar un poco lo que estamos haciendo acá en Chile y en otros lados para allá, desde la perspectiva integral, desde la mirada evolutiva, porque creemos firmemente como propósito que las organizaciones necesitan evolucionar para lo que estamos enfrentando en este momento como humanidad. Y nosotros somos empresa B, las empresas B son empresas comprometidas con el triple impacto, con impacto social, económico, ambiental, desde sus estatutos. Y nosotros hemos agregado un cuarto impacto que tiene que ver con el impacto cultural, porque creemos que muchas de las problemáticas que estamos enfrentando tienen que ver con el desde dónde se toman las decisiones, con esos patrones que tenemos para tomar decisiones, que hacen que reaccionemos, que solucionemos las problemáticas que nos toca vivir con un cierto modo preferente, y que ese modo preferente ha servido para muchas cosas hasta el momento, y ya no está sirviendo para la complejidad en la que estamos habitando. Dentro de eso, para nosotros, el Centro Integral de Colombia son como nuestros hermanos de alma. Clau está ahí, que tiene doble militancia, y parte de lo que hacemos tiene que ver también con tejer con otras organizaciones y poder conectar porque creemos que todas las personas que están conectadas ahora, hay algo que los llama a estar acá, hay una cierta tensión que sentimos, que vemos que aquí dentro de estas miradas puede haber algo que nos lleve a enfrentar lo que nos está tocando enfrentar con nuevas miradas. Entonces, la presentación que voy a hacer, básicamente, lo que vamos a ir haciendo es que si les van apareciendo preguntas durante el desarrollo de la presentación, vayan poniéndolas en el chat. Yo voy a hacer la presentación de corrido, voy a compartir pantalla en un minuto, y posteriormente a que termine la presentación, vamos a ir tomando las preguntas, y si aparecen ahí abrimos un espacio de conversación a las preguntas que hayan salido y a lo que emerja en ese momento. Así que muchas gracias y vamos a partir. Voy a compartir pantalla, denme un segundo. Ahí estamos. Ya. ¿Se ve bien? Sí, perfecto. Perfecto. ¿Por qué necesitamos reinventar las organizaciones? Esa es una primera pregunta que el 2014 salió un libro que se llama Reinventing Organizations, que lo escribió un belga, Frederic Laloux, y hace un levantamiento de organizaciones que están usando nuevos modelos de gestión. En ese momento, ese libro nosotros lo tradujimos al español, ya está disponible en español, participamos con Fred en su traducción y su adaptación al español, pero básicamente, cuando aparece el título de reinventar las organizaciones, ¿por qué reinventar? Nos aparece esa pregunta, digamos, ¿qué ha pasado con las organizaciones que han ido existiendo que necesitamos reinventarlas? No solamente modificarlas, no solamente expandirlas, ampliarlas, hacer que mejoren, sino que aquí ya se está hablando de reinventarlas. Y tiene que ver fundamentalmente con que aparezca, dejar que emerja, dejar que surja una nueva forma de hacer las cosas, una forma distinta, una forma integradora, una forma abarcativa,
que tenga a la vista y que tenga en cuenta todo el desarrollo que se ha necesitado para llegar a esto, pero al mismo tiempo se pare desde otro lugar. Y ese otro lugar, de verdad, no es solo un cambio marginal, es una verdadera reinvención. Entonces vamos a partir por cómo es que sucede este fenómeno cultural, digamos, por qué va sucediendo que nos vamos quedando atrapados muchas veces en ciertas formas de resolver las cosas y que en algún minuto dejan de solucionar. Entonces, y hay un algoritmo que tiene que ver con cómo sucede la evolución, ¿ya? Y básicamente la evolución sucede con, si hay herencia, variación y selección, la evolución sucede. No es que sea una causal, pero simplemente si vamos transmitiendo el material genético, en la evolución como a nivel genético, la herencia va al gen, se transmite el material genético. Hay variación que tiene que ver con los contextos en los que se participa, con los entornos, con las condiciones de vida. Y hay selección en función de lo que es más adaptativo, lo que resulta mejor para esas condiciones de vida en particular. La lectura esa de que predomina el más fuerte, digamos, la selección tiene que ver con el más fuerte, la verdad que es una mala lectura, digamos. Lo cierto es que la selección tiene que ver con la adaptación. O sea, seleccionamos aquellas prácticas, seleccionamos aquellas mutaciones que funcionan mejor en los contextos en los que habitan. Y eso ha ido pasando a lo largo de la historia. Y eso sucede de una forma bastante sencilla, digamos, como frente a ciertas condiciones de vida, frente a ciertos, que las condiciones de vida no son solamente lo físico, también son interpretativas, digamos, tienen aspectos internos y externos. Las condiciones de vida son las condiciones materiales, pero también es la percepción que tengo de ellas, también es el momento histórico en que me tocó, los desafíos que estoy viviendo. Dentro de las organizaciones, las condiciones de vida están puestas tanto en sus plataformas físicas, en sus sistemas de gestión, sus estrategias. Todo eso va configurando, por así decirlo, un nivel de existencia, un algo en el que nos tocó vivir. Y en ese algo nosotros lo que hacemos es aplicar un mecanismo adaptativo, un modo de abordaje, que cuando hace fit, cuando calza, cuando el modo de abordaje que tenemos logra solucionar las problemáticas de ese nivel particular de existencia, empieza a aparecer un equilibrio que se transforma en un atractor cultural. Y lo que va sucediendo a nivel cultural es que cada vez que ingresa una persona a este sistema que ya está funcionando, que ya tiene solucionado aquello que le toca solucionar, el resto de la comunidad le va a decir, mira, nosotros acá hacemos las cosas de esta forma. Y le va a traspasar, y va a tener su proceso de herencia, y le va a decir, esto está permitido, esto no está permitido, esto valoramos, esto no valoramos, así nos vestimos, así nos relacionamos, así entendemos la relación con la autoridad, con el amor, con el dinero, con los niños, y vamos transmitiendo un set de conceptos, de formas que van articulando una cierta lógica para abordar aquello que nos toca vivir. Y esas lógicas, cuando hay calce, lo que vamos a tender a hacer es a repetirlas, a enseñarlas, y lo que está sucediendo en este momento, y por eso se necesita esta reinvención, tiene que ver con que estamos repitiendo patrones culturales que eran adaptativos probablemente hace 100 años, pero que ya no lo están siendo. Y eso es un desafío gigantesco, porque nos cuestiona la forma de ser, la forma de habitar el mundo en el que estamos. Y eso tiene harto de pérdida, por un lado, y tiene harto de espacio de posibilidades. Y ahí aparece el miedo. Y cuando aparece el miedo, aparece la tensión a volver a lo conocido. Entonces, voy a basarme, nosotros basamos en la teoría cultural evolutiva, y una de sus entradas, digamos, tiene que ver con la investigación que hizo Claire Graves.
y a partir de la cual se desarrolla posteriormente, escribe en el libro Spiral Dynamics o Dinámica Espiral, y que toma después Fred Lalux en Reinventing Organizations como modelo de base para poder analizar esas organizaciones. Y ahí Graves decía, el desarrollo humano es un proceso que se realiza en forma emergente, oscilando entre la subordinación de procesos más viejos y menos complejos a otros más nuevos, complejos e inclusivos. O sea, en la medida que nos vamos desarrollando, vamos dejando atrás, de alguna forma, formas que teníamos de resolver las cosas que eran menos complejas, y vamos adquiriendo mayor complejidad que las condiciones de vida van cambiando. No necesariamente necesitamos todos estar en niveles de alta complejidad. Si mi vida está puesta en levantarme con el sol, acostarme cuando se pone el sol, cultivar ciertas cosas, mis distinciones que voy a necesitar para resolver eso probablemente sean bastante menores a las que si estoy trabajando en una transnacional, multicultural, con horarios distintos, con desafíos distintos, con sistemas políticos. Es la complejidad estructural en la que la persona habita lo que va a generar la tensión para que esa persona genere mecanismos adecuados para resolver lo que le está tocando vivir. Porque si no lo logra resolver, va a tender a la muerte. Biológicamente, lo que va a suceder como especie es que si no nos logramos adaptar a los cambios en los que estamos habitando, como especie vamos a ir desapareciendo. Entonces, este modelo, Graves planteaba 8 estadios. Nosotros en organizaciones trabajamos solo con 6, que básicamente van emergiendo en la medida que la complejidad estructural va creciendo. Entonces va apareciendo nuevas formas de adaptarse a esta mayor complejidad que nos está tocando vivir. Y esta complejidad se está viendo reflejada en muchas cosas. O sea, en las organizaciones actuales, mucho de lo que hacemos que tiene que ver con, de alguna forma, tratar de anticipar el futuro para poder diseñar los planes, para generar estrategias, ya no está sirviendo porque el futuro está siendo inestable, porque las condiciones de vida están cambiando a una velocidad mucho más rápida que la que estamos siendo capaces de adaptarnos. El otro día, en una de las charlas que estábamos dando aquí en una universidad, se para un profesor y me dice, mira, yo estoy a cargo de rediseñar la malla de mi escuela, que es una carrera de 5 años, y me decía, ¿cómo lo hago para rediseñar una malla que sabiendo lo que me voy a demorar en rediseñarla y en que se implemente, que probablemente tome 1 a 2 años con los curriculistas y todo eso, cuando la persona salga ya va a estar obsoleta? ¿Qué hago con eso? ¿Cómo abordamos esa forma de traspasar el conocimiento, esa forma de traspasar el saber, esa forma de recolectar toda la sabiduría que está existiendo en este momento, con procesos que tienden a ser estancos, a que las carreras tienen que durar una cierta cantidad de formas, que el conocimiento se traspasa de una cierta forma? Y eso estamos en una crisis grande, y a nivel organizacional, con la irrupción de la tecnología, es cada vez más grande. Entonces, voy a partir nivel por nivel, porque cada uno de estos niveles, como han resuelto ciertas formas y ciertos aspectos de la existencia en algún minuto, han ido quedando. Al igual como nosotros tenemos una estructura evolutiva biológica en la cual tenemos un cerebro reptil que nos permiten los impulsos, la respiración, como todo lo automático. Tenemos un cerebro límbico que nos conecta de alguna forma con el espacio emocional relacional, nuestro cerebro más mamífero. Y tenemos una neocorteza que es con la que la mayoría de nosotros estamos relativamente identificados, porque venimos de una tradición cartesiana, de una tradición racionalista, donde nos enseñan esa valoración. En el tema cultural más o menos pasa lo mismo. Es capa sobre capa que ha ido apareciendo, pero que no deja de existir la capa anterior. Nosotros somos seres racionales, pero no dejamos de ser seres emocionales, y no dejamos de tener reacciones biológicas que son capaces de sostenernos y tener procesos automáticos. Entonces en la cultura pasa lo mismo. Entonces, el primer nivel que observamos en las organizaciones tiene que ver con un nivel que podríamos decir que está tomado en lo tribal, y que tiene un atractor cultural que fundamentalmente está en la seguridad y la pertenencia. En algún minuto, como especie y como mamíferos, nos dimos cuenta, hace 12.000, 15.000, 12.000 años, cuando
cuando aparece el Homo sapiens, nos dimos cuenta que juntos teníamos mayores posibilidades de salvarnos que por separado. Entonces empezó a haber una transmisión de ese conocimiento que tenía que ver con la sabiduría de los mayores. Existía un vínculo tribal, un vínculo familiar, las tribus no superaban las 80 personas en general. Y había mucha magia, mucha explicación, todavía no existía un desarrollo racional, un desarrollo cognitivo que pudiera poner explicaciones científicas sobre los fenómenos que se vivían. Y si caía un rayo, le poníamos un nombre de Dios, hacíamos ofrendas, teníamos ese pensamiento mágico que a través de estas ofrendas los espíritus nos iban a proteger, porque estábamos en un mundo que era fundamentalmente desconocido. Este nivel nosotros lo podemos ver como si sucediera solo en las tribus del Amazonas, pero sucede permanentemente. Nos encontramos con tribus dentro de las organizaciones que tienen espacios de seguridad común, que valoran a sus ancestros y a los mayores, que tienen ciertos ritos particulares entre ellos, por lo tanto es un nivel que sigue estando presente. Y que es básico para generar en los equipos la seguridad psicológica para que las personas se puedan desplegar y dar su mayor potencial. Si que no existe este nivel, en muchos casos, es muy difícil que los equipos alcancen a ser equipos de alto desempeño, por ejemplo. Este nivel, cada uno de los niveles pone ciertos avances en lo que es el management, ¿ya? En lo que es la gestión. Y este nivel, uno de sus avances centrales tiene que ver con la seguridad colectiva, con comprender y entender que podemos generar un espacio de vinculación que nos permita desplegarnos, que genere seguridad, que nos permita desarrollarnos protegidos de aquel entorno desconocido en el que participamos. Y el tipo de liderazgo que ahí aparece mantiene costumbres y tradiciones, busca el consejo de los antiguos, está basado en la sabiduría, en la antigüedad, busca generar estabilidad, y fundamentalmente está centrado en proteger, en la seguridad. Culturalmente, cuando este nivel de existencia que tenía que ver con lo desconocido lo logramos solucionar al juntarnos, al sentirnos seguros con otros, aparece un nivel siguiente que tiene que ver con el poder, ¿ya? Porque empiezo a entender como que las condiciones de vida ya no solo son desconocidas, sino que también hay fuerzas de poder que están en lucha. Hay una ley de la selva en la que el más fuerte prevalece. Por lo tanto, empiezo a buscar espacios de respeto, empiezo a buscar espacios donde yo pueda expresar aquello que quiero expresar, donde yo pueda manifestar mi poder. Este nivel tiene avances grandes en el nivel, en la gestión, pone el poder personal disruptivo como uno de sus posibilidades. Si vemos, lo llevamos a contextos más contemporáneos, Steve Jobs tenía muchísimo rojo. Él decía, yo no creo en los focus group, la gente no sabe lo que quiere, nosotros se lo podemos dar. Y eso era un espacio de muchísimo despliegue de poder personal. Este nivel es muy necesario para la innovación. Y al mismo tiempo puede ser un nivel opresor. Otro avance que tiene es que logra generar alineación de masas bajo una cierta autoridad fuerte. Por lo tanto, pasamos de tribus de 80 personas a organizaciones que tienen varias tribus debajo, bajo un gran caudillo, bajo un gran líder. El tipo de liderazgo es dictatorial, tiene una expresión creativa fuerte, busca poder y satisfacción personal inmediata, y está centrado en mantener el poder. En las organizaciones vemos mucho cómo ciertos espacios se centran en mantener el poder, y lo hacen a través del conocimiento, a través de la información, a través del acceso a los poderosos, pero también vemos cómo hay gente que es capaz de levantar la mano y decir, yo no estoy de acuerdo con esto, que también es un ejercicio de poder. En este nivel aparece por primera vez la pirámide como estructura organizacional, en la que el gran poderoso está arriba, y hacia abajo van perdiendo poder y van siendo de alguna forma sometidos frente a este poder. Cuando este nivel logra solucionar y ya vemos que estamos habitando en un contexto que es como la ley de la selva y que aquí hay que ejercer poder, lo que empieza a suceder es una tensión permanente por quién tiene el poder. Y lo que pasa como cultura
es que aparece un impulso que tiende a ordenar, y que dice, de alguna forma, las cosas aquí hay que hacerlas de una cierta forma, hay una verdad absoluta, hay un sacrificio por un futuro mejor, no puedo buscar la recompensa inmediata solamente, tengo que ponerme al servicio de algo más grande. Y este nivel mantiene la pirámide, con la gran diferencia que ahora el que está más arriba en la pirámide no es el más poderoso de todos, sino que existe un concepto, existe una conceptualización, una idea, que es la que nos rige a todos, la patria, la nación, la compañía, la religión. Hay algo a lo cual nos sometemos de alguna forma, a ese orden superior que se establece. Y los avances que ponen la gestión son las jerarquías formales, se establecen jerarquías, se respetan las jerarquías, hay procedimientos jerarquizados, y los procesos replicables, se estandarizan los procesos. Se estandarizan de una forma en que podamos hacer una pirámide al lado de otra pirámide y hacer crecer esta pirámide, pero a través de las instrucciones. Nosotros que venimos de modelos coloniales, no es menor que se nos haya fundamentalmente enseñado y nuestro modelo educativo tienda más hacia las matemáticas y la lectura que hacia las artes liberales, al pensamiento y a las artes plásticas. Porque nosotros nos entrenaron para sacar cuentas y seguir instrucciones. Y ese es el chip que se instala en este nivel, de alguna forma. El tipo de liderazgo posee la verdad única, es el guardián de la verdad única, está estructurado y adherido a las tradiciones. La conversación aquí nosotros hacemos las cosas de una forma y lo hemos venido haciendo desde hace mucho tiempo así. Son organizaciones que están hechas para durar miles de años. Busca la conservación y la estabilidad y está centrado en el orden y el establecimiento de protocolos. Esto hace que podamos expandir las organizaciones de varias tribus que estaban debajo de un poderoso hacia imperios, a estructuras de imperios, estructuras de religiones, que ya hay miles de personas debajo. La complejidad que empieza a existir es bastante más grande. Y se piensa controlar a través de una norma superior, a través de una Biblia, a través de un reglamento, a través de alguna estructura que diga cómo se tienen que hacer las cosas. Cuando eso ordena, cuando eso logra establecer su orden, cuando se expanden los imperios, se expanden las religiones, empieza a aparecer una tensión por cuestionar esta verdad superior. Empieza a aparecer una tensión que tiene que ver con aquello que estamos buscando, con aquello que queremos lograr, con no querer tener solo un lugar en esta pirámide, sino que queremos que haya movilidad. Y empieza a aparecer el logro estratégico. ¿Ya? Vemos como un atractor el logro estratégico, lograr a través ya no solamente del poder, sino que lograr a través de la estrategia, de generar, de buscar oportunidades, de correr riesgos, de generar excelencia, capacitarse. Y esto lo que va generando es, por un lado, el cuestionamiento a la verdad superior y empieza a poner en tensión aquello que se da por dado porque estaba dicho por la autoridad, y aparece el pensamiento científico y empieza a pedir comprobación de ese tipo de cosas. Y pone grandes insights en la gestión. El primero, empieza a aparecer la posibilidad de la innovación. Si bien es cierto, innovación existe en todos los niveles, este nivel la valora más. Lo innovador es algo que genera posibilidades, la innovación genera nuevas capacidades, empiezan a aparecer formas nuevas de abordar las organizaciones, de abordar los procesos que nos tocan hacer. También en la accountability se empieza a exigir responsabilidad sobre los compromisos, sobre los objetivos establecidos. En el nivel anterior, básicamente la responsabilidad es de la instancia superior, del Dios, de alguien que dicta la norma. Yo solamente ejecuto aquello que me dicen que tengo que ejecutar, aquí no. En este nivel yo tengo responsabilidad y tengo que dar cuenta de esta responsabilidad. Y aparece también la meritocracia como un mecanismo para movilizarse dentro de esta pirámide. Yo puedo acceder a niveles superiores en la pirámide, puedo acceder a mayores niveles de responsabilidad en la medida que tenga la capacidad y demuestre que soy capaz y tengo las competencias de generar los resultados que me estoy comprometiendo. El tipo de liderazgo está orientado a los resultados y lo técnico, premiando la excelencia y la innovación, buscando permanentemente superar indicadores anteriores y fundamentalmente centrado en el éxito y el descubrimiento.
En este nivel y en el nivel anterior, son los dos niveles que nosotros vemos cuando levantamos los instrumentos, cuando aplicamos los instrumentos en las organizaciones, donde está la mayoría de los managers actuales. Resuelven o vía control y mando, vía orden superior, o pensando planes estratégicos y escenarios que les permitan de alguna forma predecir qué es lo que va a venir en el futuro para poder establecer objetivos y generar planes para lograr a ellos. Este nivel nos tiene habitando mucho de lo que estamos viviendo. Esta conferencia le debiéramos agradecer en parte importante a los logros y a los avances tecnológicos que ha desarrollado este nivel. Nuestra calidad de vida, nuestra esperanza de vida tiene muchísimo que ver con esta separación que se produce en algún minuto con el mundo de la religión y la ciencia, que permite que la ciencia despliegue el conocimiento sin quedar atado a restricciones morales. Pero al mismo tiempo va pensando y va generando organizaciones teniendo el paradigma de fondo de que hace máquinas. Si ustedes piensan en las metáforas organizacionales que se ocupan de las organizaciones modernas, son todas de máquinas como tenemos que acelerar, esto tiene que andar como avión, tiene que funcionar como reloj, tenemos que sacarle grasa, tienen todo que ver con física newtoniana, con pensamiento cartesiano. Entonces, ahí lo que terminamos haciendo son máquinas con personas que terminan siendo tuercas y engranajes, aparecen los recursos humanos. Entendemos a las personas como recursos, aparece usted deje las emociones afuera porque aquí viene a hacer el encargo que tiene. Entonces, empieza a aparecer una tensión que aparece en el nivel siguiente, y que el atractor que pone ahí tiene que ver con la sensibilidad humana, con el compartir, con la comunidad, con la colaboración. Es un nivel que es reactivo al nivel anterior y que empieza a hacer que las organizaciones empiecen a incorporar nuevas prácticas. Dejamos de hablar de recursos humanos y empezamos a hablar de las personas, de los colaboradores. Se empieza a poner el discurso, en muchos casos de forma artificial en un inicio, de que las personas son lo más importante de la compañía. Este nivel cambia las culturas impulsadas por objetivos, por culturas impulsadas por valores. Aquí nosotros tenemos algo que nos mueve, que hace que seamos parte de esta cultura. Da posibilidades de empoderamiento a las personas en sus diferencias, en su divergencia. Y por otro lado aparece la perspectiva de stakeholders, la perspectiva multiactor. Empiezo a escuchar que mi empresa está inserta en un territorio, está inserta en una comunidad, que tiene clientes, que tiene familias de las cuales sus trabajadores están a cargo. Empieza a aparecer la posibilidad de que la innovación mute hacia procesos de innovación abierta, que tienen que ver con aprender a escuchar a otros. El nivel anterior solucionaba generando investigación y desarrollo. Este nivel ya abre la posibilidad de la colaboración. En este momento esta ola está entrando bastante fuerte en las organizaciones, y yo creo que es proporcional a la cantidad de post-it que están gastando las organizaciones en sus procesos participativos, digamos. El tipo de liderazgo es sensible a las necesidades de sus pares, es horizontal en la relación, busca consenso, está centrado en la armonía del equipo. Este nivel pone frente al pensamiento racionalista del nivel anterior un pensamiento post-racional, donde dice las verdades son contextuales, no existen las verdades absolutas, cada una de las personas ve las cosas como las ve, y por lo tanto tenemos que construir ciertos dominios consensuados para poder comprendernos, lo que amplía la complejidad, porque ya entramos en un todos, en un nosotros que es bastante más amplio, y pone ciertas trabas a la gestión también, porque los otros niveles eran bastante más efectivos en sus formas de resolver, en sus formas de decidir. Esto puede ser bastante más lento en su forma de decidir si no es bien gestionado. Y esa tensión, de alguna forma, empieza a verse cuando empieza a aparecer un nivel integral, un nivel que reconoce la existencia de los niveles anteriores, porque todos los niveles anteriores creían que su nivel era el nivel único que solucionaba la existencia. Pero empieza a aparecer una perspectiva que tiene que ver con la integración. Y en la integración se reconoce la necesidad de la comunidad, la necesidad de la escucha, la necesidad del logro, la necesidad de la vinculación, de que exista una cierta ética
y procesos estables en que las personas puedan expresar su poder. Entonces, complejiza muchísimo más las organizaciones porque ya no es de un tipo u otro, sino que es usando lo mejor la sabiduría que tiene cada una, y pone 3 grandes insights. Por un lado, la distribución de poder, que tiene que ver con la generación de espacios de autogestión y autonomía para poder resolver las problemáticas que nos van tocando resolver. Ya no necesito que aparezca el gran jefe o el gran conocedor para poder decir cómo se hace, sino que tengo la posibilidad de iterar, de proponer, de ver si algo funciona o si no cambiarlo, y eso tiene que ver con el poder personal puesto en la autogestión. Por otro lado, aparece la integralidad como una forma, como una comprensión. Empezamos a ver que las personas no son solamente ingenieros, abogados, periodistas, sino que al mismo tiempo son hombres y mujeres, o de otro género, o son padres, madres, o son hijos, o les gusta la música, tienen muchísimos otros aspectos más que el desempeño organizacional. Y por otro lado, aparece un cierto propósito evolutivo. Al darse cuenta que la organización en sí misma, en su funcionamiento, va adquiriendo una cierta vida propia, por la cual las personas van pasando y la organización empieza a jalonar de alguna forma hacia ese propósito. El tipo de liderazgo en este nivel fundamentalmente es capaz de fluir con la complejidad, no va a tratar de obviar la complejidad separándola en partes como lo hacían los niveles anteriores para poder comprenderla, sino que va a decir, ya bueno, ¿cómo surfeamos estas olas? ¿Cómo confluimos en esto? Va a buscar la integración de las personas a través de la sinergia, va a buscar, bueno, ¿qué nos aportan las distintas perspectivas culturales? ¿Qué trae? ¿Cuáles fueron los insights que trajo? ¿Qué nos puede servir de esto en esta organización? Va a buscar generar redes para poder resolver las problemáticas, dándose cuenta que no es capaz de gestionarlo todo solo, y va a estar centrado en que los distintos niveles anteriores se manifiesten de forma sana. Entonces va a buscar esa integración. Hay algunas fuentes y referencias. La investigación de Graves está en el libro The Never Ending Quest, que es donde él desarrolla este proceso, donde describe estos niveles, que después lo toma Don Beck y Christopher Cowan y escribe el libro Spiral Dynamics, que es una llevada al management, de alguna forma, de este modelo. También está Memenomics, que lo que hace es un análisis evolutivo, cultural, de los procesos económicos que se han vivido, cómo hemos ido pasando de economías centralizadas a economías abiertas, el libre mercado, y qué tiene que ver eso con los patrones culturales de fondo. Está un libro que se llama The Crucible, que muestra el proceso que se vivió en Sudáfrica, en el trabajo, en el apartheid entre Mandela y de Klerk, en el cual se aplicó y se usó el modelo de Graves para poder lidiar con la complejidad que ahí había y la tensión racial que ahí existía. Está también Emerge, que es un libro que escribió Elsa Malouf y que está centrado principalmente en el conflicto del Medio Oriente, viendo cómo se está interviniendo, cómo se está capitalizando la inteligencia existente en el lugar para poder dar pie a la aparición de nuevos estados un poco más evolucionados y que no sean estados fallidos. Este es el libro que mencionaba y mostró Claudia, que es La Nueva Elite, que escribí junto con un colega, Daniel Fernández, y que se trata del proceso evolutivo chileno, de la sociedad chilena en los últimos 50 años desde esta perspectiva. Y está el libro Reinventar las Organizaciones, que lo escribió un ex consultor de McKinsey, por lo tanto viene del mundo duro de la gestión, y donde levanta 12 casos de empresas que están operando en un nivel de integración, en un nivel, él lo pone con otros colores por un asunto de derechos de autor, pero básicamente es un nivel en el cual aparece una estructura integral para abordar las organizaciones. Aquí les quiero mostrar un caso que nos tocó, un caso real, que nos tocó trabajar en una empresa de tecnología, en el cual, en el gráfico de arriba, donde dice equipo directivo, si ustedes ven, hay una línea en el medio donde se separa, hacia arriba está
los niveles de aceptación que tiene el equipo directivo sobre cada uno de los niveles, y hacia abajo los niveles de rechazo. Y por otro lado, abajo está la organización en general, también con sus niveles de aceptación y de rechazo. Esta organización era una empresa de software, quería cambiar, quería desarrollar nuevos procesos, modernizarse a juicio del equipo directivo, y tenían una alta valoración por la estructura naranja, la estructura del logro estratégico, una alta valoración por la estructura azul, que tenía que ver con el orden, también una alta valoración del rojo con el poder, había harto de poder personal puesto adentro, harta fuerza en ese espacio, y una aceptación baja del púrpura y el verde, que son la seguridad y la sensibilidad, digamos, con un alto rechazo a esos niveles. Y con la estructura de integración, con alta aceptación, pero también con alto rechazo. Entonces había una tensión ahí. Sin embargo, el equipo, que compartía con ellos su valoración por el logro y por el orden, tenía un alto rechazo a la estructura del poder, a la estructura roja. Por lo tanto, ahí ya teníamos un quiebre cultural importante entre el equipo directivo y la organización, donde la organización veía que no podía expresar sus ideas por el estilo directivo. Y por otro lado, tenía una muchísimo mayor valoración de las estructuras púrpuras y verdes, que son dos estructuras más colectivas, que también chocaba con el rechazo que ellos tenían. Entonces, el equipo directivo quería cambiar esta organización, pero estaba pensando cambiando ciertas piezas de la fábrica. Y lo que estaba pidiendo la organización era un cambio en el que ellos pudieran participar. La estructura organizacional básicamente era esa, una pirámide bastante tradicional, y después de un proceso en el cual poco a poco la organización se fue abriendo, en el cual les pedimos que mapearan primero todos sus procesos, como buena empresa de ingeniería, que mapearan y que vieran cuáles eran las conversaciones que se tenían adentro, quién con quién conversaba, cómo sucedía ese flujo de información. Fuimos abriendo, de alguna forma hackeando este espacio de posibilidades para que apareciera una organización nueva, para que se abrieran las posibilidades de reinvención. Y después de todo el trabajo que se hizo de integración cultural, y de diseño de proceso y todo, llegamos a un organigrama que es este, que tiene una complejidad totalmente distinta a la otra, que reconocía que habían personas que estaban más enfocadas hacia el mercado y los clientes, otras enfocadas más hacia el producto, que no necesariamente tenían que tener roles estancos, que podían perfectamente tener distintos roles y jugar en distintas posiciones en el partido, que iban a tener siempre links unos con otros para que no tuviera que pasar la pirámide hacia arriba para poder llegar las ideas al otro, cosa que las ideas fluyeran. Y esta es una organización que solo pudo suceder al escuchar la inteligencia colectiva que ahí había y al escuchar el tipo de cultura que estaba emergiendo. Entonces, básicamente, nosotros lo que hacemos en las organizaciones es partir diagnosticando culturalmente cuáles son los perfiles que existen, qué es lo que hay ahí, cuáles son los niveles de aceptación, cuáles son los niveles de rechazo a cada uno de estas estructuras culturales, cómo prefiere la gente cambiar, fundamentalmente con el objetivo de que el proceso de cambio sea lo más fluido posible, en el cual se ocupen las distintas inteligencias que ahí aparecen, las distintas preferencias culturales, para poder darle fluidez a ese proceso de cambio. Necesitamos estructura, por lo tanto necesitamos orden superior, necesitamos logro, necesitamos generar resultados, por lo tanto necesitamos estrategia, necesitamos creatividad, por lo tanto necesitamos poder, necesitamos al mismo tiempo conectarnos con otros, escucharlos, por lo tanto necesitamos esa sensibilidad, necesitamos sentirnos seguros para poder expresarnos. Entonces, cada uno de los niveles va aportando una parte del puzzle. Y cuando esa parte logra calzar, se fluidifica el proceso de cambio. Nosotros, parte de esta presentación está dentro del contexto del próximo programa de certificación que vamos a hacer el 12 y 13 de septiembre en el manejo de uno de estos instrumentos, que es el instrumento Culture View. Y este instrumento, básicamente, lo que está enfocado en mirar tres patrones centralmente, patrones personales, culturales y de cambio. Patrones personales que tienen que ver con cómo la persona va a llevar a la acción aquello que se le está pidiendo.
qué tipos de inteligencia va a ocupar. ¿Tiene inteligencia más transformadora o tiene inteligencia más de conservación? Si va a mirar en perspectiva o va a mirar enfocadamente. Patrones culturales que tienen que ver fundamentalmente con las aceptaciones y rechazos de cada uno de estos niveles. Y patrones de cambio que nos van a mostrar cómo les gusta a la persona que sea el cambio. Si le gusta que sea de a poco, si le gusta que sea más disruptivo, si está disponible a cambios más disruptivos. Esta configuración que nos da el instrumento al levantar estos indicadores nos permite ver organizacionalmente sobre cuál es el tipo de ecosistema que estamos interactuando y por lo tanto cuáles son las posibilidades más próximas que tiene ese sistema a cambiar y cuál es la forma preferente en que ese cambio va a poder suceder con la menor tensión posible dada los distintos patrones que ahí existen, sin hacerlos colisionar unos con otros. Porque podemos hacer colisionar el patrón de qué es lo que sucede actualmente, el patrón del orden con el del logro. Entonces el gerente se para y dice, no, aquí lo que tenemos que hacer es respetar los procedimientos, y hay otro que dice, no importan los procedimientos, lo que importa es el objetivo. Como si fueran dos conversaciones polares. Y lo que necesitamos es gestionar esa tensión que existe en esas dos cosas, porque necesitamos orden y necesitamos logro al mismo tiempo. Esto sale en un reporte que incluye estos 3 patrones con 10 indicadores distintos y que nos van dando la configuración central de cómo abordar los procesos de cambio organizacional. Y una vez que tenemos eso levantado, co-construimos con las personas de la organización cuál es el proceso de cambio. El programa de certificación básicamente tiene un taller de 2 días, donde trabajamos sobre los fundamentos teóricos, donde vamos a profundizar en esto que les estoy mostrando hoy día, donde vamos a mostrar cómo operan en distintos casos cada uno de estos niveles, sus manifestaciones sanas, sus manifestaciones insanas, el análisis de su propio perfil personal, y el trabajo en el segundo día sobre la aplicación del instrumento, cómo se aplica, cómo se trabaja cuando uno trabaja uno a uno, cómo se trabaja cuando uno trabaja en contextos de equipo, o en contextos más amplios ya a nivel organizacional. Y por último, un tercer módulo que tiene que ver con, una vez que ustedes ya han hecho la práctica de aplicación de instrumentos a distintas personas, a distintos clientes, poder tener un proceso de retroalimentación de cómo les fue en la aplicación del instrumento, qué les pasó a ustedes con la aplicación, cómo lo recibió el cliente, qué perspectivas, qué insight abrió el instrumento, para poder ir capitalizando ese conocimiento colectivo que se va a ir generando en el grupo de la certificación. El programa, como digo, consta de 2 días, cuenta con un reporte personal, 3 reportes de libre aplicación para que ustedes hagan la práctica, material de lectura que les vamos a compartir, les compartimos una carpeta con toda la información que tenemos al respecto y la sesión online del análisis de algunos casos. Tiene un costo por persona de 2.400.000 y en el caso del centro integral, de las personas que participan en el centro integral, hay un descuento especial, digamos, por ser parte de nuestra comunidad también. Eso. Voy ahora a descompartir pantalla y vamos a las preguntas y a las reflexiones. Vale. Gracias, Pablo. ¿Me escuchan? Sí. Ok. Yo recogí varias preguntas por aquí. Empecemos con la primera pregunta de Ramón, que dice: con los cambios acelerados en la tecnología, la más rápida fluidez de conocimientos hace que la realidad se construya día a día. No viene ya dada ni determinada. Se aprende y se reprende, supongo se reaprende, el conocimiento adquirido cambia más rápidamente que antes, lo que conlleva que sea más determinante cada vez la coordinación, seducción, creación de redes de aprendizajes, la educación para el pensamiento estratégico y la reflexión crítica. Hasta ahí tenemos una afirmación, no tenemos una pregunta. Sí, es un comentario. Ok, Vladimir tiene varias preguntas. Dice: ¿cuál es el concepto de organización, empresa, institución en este enfoque? ¿Cómo afecta estas nuevas definiciones a la gestión, la gerencia, la dirección de las organizaciones? Perdón, lo último no lo escuché bien. Ok. ¿Cuál es el concepto de organización, empresa e institución en este enfoque?
y cómo afectan estas nuevas definiciones a la gestión, la gerencia y la dirección de las organizaciones. Ya. Vamos a considerar organización como los procesos, fundamentalmente los procesos, las infraestructuras, las personas, las competencias que están puestas de forma estructurada en función de un objetivo, de un propósito, ¿ya? Que es una definición bastante tradicional del management, ¿ya? En este momento, no solamente se están reinventando las organizaciones, sino que también se está reinventando el concepto de organización. Hay organizaciones que están... Yo estoy haciendo una colaboración con un doctor en Finlandia, y él nos decía, nosotros estamos haciendo estudios que nos permite predecir que muy probablemente de aquí a menos de 5 años tengamos empresas de 1 millón de personas que duran 2 meses, y que tiene que ver con la detección de una oportunidad, la articulación de esa red virtuosa, con capacidades de coordinación ya superiores, pero básicamente la concepción tradicional de organización es algo un poco más estable, ¿ya? Un poco más estable buscando un objetivo. Esa definición, si bien es cierto, opera hasta el nivel verde, ¿ya? En el nivel amarillo empieza a desaparecer, cuando empezamos a reconocer la organización como organismo vivo, cuando empezamos a reconocer que esta red de relaciones humanas que sostienen la organización van generando de alguna forma que el sistema, a través de la autopoiesis organizacional, vaya recreándose a sí misma permanentemente. Por lo tanto, empieza a aparecer una especie de propósito implícito. Eso tiene una implicancia bastante grande en cómo tenemos que ir adaptándonos, cómo vamos evolucionando, cómo se va gestionando, porque ya no es algo declarado por alguien, sino que es algo que está implícito en un relacionarse, es muchísimo más encarnado que algo más metafísico. No te escucho, Claudia. Perdón. Ahí. Bueno, tenemos una pregunta de Alfredo Carrera que dice, Pablo, si entiendo bien, hay un paralelismo de los niveles con los DMMs de espirales, aun cuando no les llames así. ¿Es esto correcto? Sí, mira, el término DMM aparece por primera vez en el libro Spiral Dynamics, ¿ya? Graves en su investigación original no habla ni de colores ni de DMMs. El DMM... Hay que pensar que el libro Spiral Dynamics es un libro de management, por lo tanto es un libro que surge en un contexto naranja para dar respuestas naranjas. Por lo tanto, si ustedes ven hasta el título, es como el líder del siglo XXI, no sé, algo por el estilo. Y se cuelga del concepto de la memética de Richard Dawkins para establecer, que Richard Dawkins establece en el año 76 en el libro El gen egoísta, para establecer que existen ciertas estructuras de memes de valor. La verdad que nosotros creemos que en la investigación de Graves hay muchísimo más claridad y muchísimo más poder en la forma de comprenderlo que en el libro de Spiral Dynamics y mucho más todavía que en Reinventing Organizations, ¿ya? Y por otra parte, Beck con Cowan en algún minuto se separan y hasta el día de hoy tienen, pese a que Cowan se murió, hasta el día de hoy tienen conflictos de derechos de autor. Entonces, como nosotros terminamos remitiéndonos a la teoría de base, al estudio original, a la investigación que hemos realizado nosotros junto con el Dr. Cook, que en algún minuto colaboramos con ellos en la creación de estos instrumentos, y hemos ido dejando de lado Spiral Dynamics, que en estricto es una marca registrada y que no se puede ocupar. Pero estamos hablando de los mismos niveles, Ok, perfecto. De Alfredo Carrera también, dice, desde la mirada de Spiral Dynamics, si bien vamos ascendiendo en la espiral integrando, no necesariamente aceptamos a los niveles inferiores hasta el nivel verde. Es en el amarillo cuando legítimamente se aceptan los demás niveles, más en este nivel hay no más del 1% de la población mundial.
¿Tienes algo que decir? Ese es un comentario, pero ¿tienes algo que decir al respecto? A ver, aquí hay varias cosas, como el dato del 1% de la población mundial, yo no sé de dónde sale, ¿ya? De alguna forma, en el libro Spiral Dynamics ellos hablan de un cierto porcentaje de la población mundial, y yo he hablado con Beck, conversé en su momento con Cowan, y ninguno de los dos fue capaz de decirme de dónde salía ese dato específicamente. Por lo tanto, yo creo que es una estimación un poco al vuelo de la población. Creo que en este momento las nuevas generaciones, dado que están naciendo en contextos de condiciones de vida, y por eso es importante, como por eso para mí es importante la distinción del BMM como un nivel, frente a la diferencia de hablar de condiciones de vida y mecanismos adaptativos acoplados, que son, porque abre ese par que es importante considerar. Las nuevas generaciones están naciendo en un contexto que requiere nuevas capacidades, por lo tanto, el pensamiento integral, las posibilidades de integración están siendo un requerimiento del sistema para poder estar operando dentro de este sistema. Beck, y cuando lo toma en la línea, después Ken Wilber con una teoría de todo, hacen una lectura donde plantean muy fuerte el salto del primero al segundo orden, del second tier thinking, digamos, como que plantean. Cowan, por su lado, planteaba como el amarillo es un nivel más, es una nueva forma de adaptarse que recoge la anterior, ¿ya? Pero no necesariamente tiene que ver con el rechazo a los niveles inferiores. Yo voy a operar, hay que pensar también que esta teoría es una teoría que está estructurada y está contada desde el pensamiento cartesiano. Es una teoría bastante de categorizaciones, de estructuras, si nosotros lo pensamos desde un pensamiento más en activo, más encarnado, ¿ya? Nosotros lo que estamos haciendo es viviendo, y en ese vivir vamos aplicando ciertos modos en nuestra vida, y por lo tanto, ese modo a veces puede ser integrado, a veces puede ser desintegrado. El amarillo no necesariamente es un nivel superior que logra la aceptación y legitimación de los otros niveles, también tiene juicios muy duros sobre los otros niveles. Aprende a ocuparlos, que es distinto. Aprende a valorar aquello que le puede aportar valor. Pero no necesariamente un nivel que lo legitima solamente desde el amarillo. El verde también puede legitimar los otros niveles pensando que son todos verdes. Y esa es una diferencia. O sea, cada nivel va a pensar que el resto son todos iguales. El amarillo es el primero que ve un poco más de diversidad, ¿ya? Pero centralmente, de alguna forma, es solamente un nivel más, que es una respuesta adaptativa necesaria y normal a los niveles de complejidad porque capitaliza el recorrido anterior, ¿no? Ok, Pablo, tenemos 4 preguntas más. Una pregunta de Ramón dice, ¿cómo trabaja el modelo con la existencia de varias generaciones en una misma organización, distintos niveles de manejo de tecnologías, convivencia de nuevos y viejos paradigmas? Ya, nosotros tenemos un programa aquí en Chile que se llama Generación B, y que precisamente planteamos este programa Generación V, ¿ya? Y que planteamos este programa precisamente porque empezamos a ver en nuestras organizaciones clientes esta conversación acerca de las diferencias generacionales y todo eso. Si nosotros llevamos las diferencias que existen a las generaciones, generamos una categoría estanca que no tiene posibilidad de moverse, ¿ya? Por lo tanto, va a tener características rígidas que van a estar solamente asociadas a un rango etario. Si nosotros tomamos a un millennial que nació en Bogotá y fue a la Universidad Javeriana, o tomamos a un millennial que nació en Cúcuta y que vive en una población marginal, lo más probable es que no tengan las mismas características. No tiene que ver con un patrón etario, tiene que ver con aspectos culturales.
y como tiene que ver con aspectos culturales, es aprendible. Si lo dejamos en las generaciones, deja de ser aprendible. Entonces, de alguna forma, este modelo reconoce que la diferencia que existe en este momento en la tensión generacional no tiene que ver con que sean distintas edades, sino que tiene que ver con que tienen activados distintos patrones culturales. Las generaciones millennial tienen más a la mano el verde y tienen más a la mano el amarillo, ¿ya? Tienen menos respeto por el azul que el que tenían los boomers. La generación boomer venía de la posguerra, por lo tanto era absolutamente necesario en su contexto adaptativo establecer estructuras de un nuevo orden que permitieran salir de la debacle que era la Segunda Guerra Mundial. Y sobre esa estructura de orden, cuando eso ya está ordenado, aparece la generación X que empieza a sacarle profit y sacarle rendimiento a eso. Pero lo que va sucediendo ahí es que se van moviendo las condiciones de vida y por lo tanto va cambiando el patrón adaptativo. En ese sentido, lo que nosotros hacemos en las organizaciones para poder ver este manejo intergeneracional es precisamente desmitificar el conflicto generacional y mostrarles que lo que ahí hay es un conflicto cultural y que por lo tanto se puede acceder aprendiendo y valorando las luces y sombras que tiene cada uno de los niveles. Audio. ¿Me escuchan? Sí. Bueno, Julián Chang pregunta, ¿con esta certificación hasta qué punto se puede empezar a intervenir en las organizaciones? A ver, esta certificación es el paso inicial, de alguna forma, para poder empezar a aplicar esto en organizaciones, porque la teoría está, ¿ya? El instrumento tiene mucho de experiencia, de horas de vuelo, de práctica, para poder ir viendo las configuraciones, estar viendo las distintas configuraciones que aparecen, cómo esas configuraciones van impactando sobre los sistemas de gestión, o cómo el sistema de gestión impacta sobre la configuración. Pero centralmente, teniendo esta certificación, yo puedo hacer la lectura de diagnóstico de la organización. Y aquí, si lo miro desde una perspectiva integradora amarilla, todos los que estamos aquí tenemos herramientas, conocimientos, experiencias que los puedo poner al servicio de ese proceso de integración. Y también la organización sabe cómo diseñar procesos, saben cómo hacer estrategias. Entonces, lo que se ocupa ahí después es el mejor proceso que yo pueda llevar con las herramientas que tengo disponibles y que tiene la organización. Nosotros particularmente, después de aplicar el diseño, ocupamos la sociocracia como mecanismo de gestión participativa, que busca efectividad, que tiene ciertos principios de manejo de tensiones, que es un modelo de gestión más bien amarillo. Pero eso porque nosotros sabemos de sociocracia. Pero a lo mejor yo puedo saber de planificación por objetivo, o puedo tener otras herramientas, o lo puedo ocupar en coaching. Va a depender muchísimo, digamos, de cuál es el otro bagaje de herramientas que yo tenga, digamos. Pero sí potencia las herramientas que yo tengo con una nueva lectura de por dónde entrar, de qué puede encontrar resistencia, cosa de que yo pueda ir ampliando también mi repertorio frente a las intervenciones. Ok, ¿me escuchan todos? Uh-huh. Ok. Margarita pregunta, ¿cómo se cambia una cultura organizacional si la organización está compuesta por individuos y los individuos muy probablemente no van a cambiar tan rápido sus comportamientos porque están muy enraizados en su personalidad? Ya. Primero, los cambios culturales son cambios colectivos. No necesariamente, o sea, las organizaciones efectivamente están compuestas por individuos, pero no solamente están compuestas por individuos, están compuestas por equipos, que también están compuestos por individuos, pero también por plataformas, por sistemas, por diseños, por infraestructura, por ciertas declaraciones. Entonces, yo puedo hacer que las personas empiecen a valorar las posibilidades de la escucha, estableciendo un procedimiento de feedback, por ejemplo. Y eso no tiene que ver con el trabajo con la persona solamente, tiene que ver con el procedimiento. Por lo tanto, el abordaje integral
en los procesos de cambio cultural es central, porque no solamente vamos a trabajar sobre competencias para que aparezca la nueva cultura, también vamos a trabajar sobre el sistema, también vamos a trabajar sobre las valoraciones, los estados emocionales, colectivos que ahí se respiran, sobre las motivaciones personales. Entonces, se trabaja en un olón más pequeño a nivel individual, pero también vamos al olón equipo, organización, territorio, etcétera, digamos, entrando desde la perspectiva integral por todos los cuadrantes. Ok. Bueno, Maya dice, ¿cuál es el valor de sensibilidad y especificidad del instrumento Culture View? A ver, el dato de las pruebas de fiabilidad y todo, no lo tengo a la mano, pero hay 3 tesis doctorales que se han hecho sobre el instrumento para hacer las pruebas de representación y todo eso, digamos, del instrumento. No tengo a la mano, tengo las copias de las tesis doctorales, se las comparto, digamos, a los que participan ahí, pero el instrumento tiene bastante investigación encima, digamos, para haber ido ajustando los distintos indicadores para poder llegar al instrumento que es la versión 6 o sea, en realidad es como la versión 12 del instrumento ya con los ajustes que se le han ido haciendo. Ok. Javier dice, buenas noches, ¿han realizado ejercicios con personas de poco nivel educativo orientado a organizaciones agrícolas? Hemos trabajado con comunidades agrícolas. El trabajo es distinto cuando trabajamos a nivel organizacional en organizaciones que están insertas en un mercado con estructuras organizacionales y todo eso, a una organización más de tipo comunitaria. Es distinto en cuanto a que muy probablemente en una comunidad agrícola yo no les voy a poder pasar el test online y probablemente va a ser de excesiva complejidad. Pero si yo tengo a la vista el modelo cultural de fondo, yo puedo llegar a esa organización sabiendo cuáles son, puedo generar otras formas de levantar sus valoraciones para poder ver cuál es la forma más efectiva para ahí trabajar. Nos ha tocado en organizaciones agrícolas en las que a través de una comunidad agrícola que empieza a ver la necesidad en algunos casos, por ejemplo, de saltarse al intermediario para empezar a comercializar directo y sacar mayor valor a sus productos, que es una de las tensiones que aparecen muchas veces, en que entran en una ola naranja en la que la comunidad termina fragmentada. Porque no estaban preparados para esa ola naranja de llegar directo al mercado. Pero sí tenían el espacio de seguridad y comunidad que los sostenía juntos produciendo algo. Entonces, muchas veces el tipo de intervención sobre comunidades de ese tipo terminan fallando cuando es el interventor el que diseña el objetivo al cual tiene que llegar esa comunidad. Ok, Pablo, tenemos una pregunta de Jorge Canal. Dice, ¿dentro del alcance de la certificación se contemplan acciones concretas de intervención basados en la composición de la cultura identificada? No entiendo la verdad mucho la pregunta, ¿ya? Te pediría, Jorge, que si puedes escribir un poco más abajo para poder aclararla, pero la certificación básicamente está puesta sobre el análisis y el uso del instrumento Culture View, ¿ya? Esta certificación les va a mostrar a ustedes cada uno de los indicadores, cómo funciona la lectura de cada uno de los indicadores, cómo conecta un indicador con el otro, por lo tanto, cuáles son las configuraciones que van apareciendo entre la preferencia cultural y la preferencia de cambio, lo que permite, de alguna forma, diseñar los procesos de intervención en función de darle fluidez a ese proceso. No contempla, el instrumento no te dice, esto es lo que se tiene que hacer en este caso en particular, porque lo que se ve, más que una tipologización de la cultura, es cuál es el ecosistema cultural que ahí existe, por lo tanto, las entradas son infinitas, ¿ya? Y tiene mucho que ver con la iteración que tenga que ver ahí ya con el cliente al frente, conociendo sus condiciones de vida,
conociendo el contexto organizacional en el que está participando, el tipo de relación que ahí existe, y en función de eso diseñar. De pronto, Jorge después elaboró un poco más y dice, entendí que después de asistir a la certificación, si se desea aplicar el instrumento, es necesario comprar paquetes o licencias adicionales para su aplicación. ¿Es correcto? Perfecto. Sí. El instrumento tiene un costo de aplicación, ¿ya? Un costo que las personas que participan en la certificación tienen un costo preferente. En este momento nosotros estamos en un proceso de desarrollo para cambiar la plataforma tecnológica y el reporte que existe hasta ahora. De hecho ya está desarrollado, pero estamos en fase de testeo, digamos, para que soporte grandes cargas. Y eso va a hacer que el costo baje. Entonces, básicamente hay un costo por aplicación individual o por grupo o por paquetes, dependiendo. Hay consultoras que a nosotros nos compran paquetes para el año y acceden a distintos precios. O sea, eso se va viendo en función de lo que requiere cada persona. Pero tiene un costo la aplicación. Ok. Bueno, Raúl Eramayo hace un comentario, dice, aunque para hacer asesoría organizacional no solo se necesita de dinámica espiral. No sé si quieres decir algo al respecto. Tomando ese comentario, como para hacer asesoría organizacional hay que tener distinciones organizacionales. No se puede intervenir sobre sistemas sobre los que no tengo distinciones, si no puedo ser un elefante en cristalería. Es una de las grandes críticas que yo tengo hacia las escuelas de coaching, que enseñan a hacer coaching a nivel de life coaching, y que terminan los coaches, en muchos casos ontológicos, que es la tradición más expandida, por lo menos en Latinoamérica, llegando a organizaciones a hacer life coaching en estructuras organizacionales sin tener distinciones sobre eso. Las organizaciones tienen estructuras políticas, tienen estructuras de poder, tienen procesos, que yo tengo que saber cómo eso opera para poder intervenir sobre eso. Si no, puedo dejarla cagar. Aunque sepa de dinámica espiral. Sí, ok. Bueno, Alfredo pregunta, ¿cuánto sobre ella, base de tu experiencia, en promedio se requiere de acompañamiento con los diagnósticos y coaching para que la organización comience a cambiar? A ver, cuando estamos ocupando la experiencia que nosotros hemos tenido con coaches, por un lado, en nuestro equipo son todos coaches, así que no tengo nada contra los coaches. Yo también, de hecho, fui director de la Federación Internacional de Coaching, o sea, como conozco el tema. Cuando estamos hablando del proceso individual a nivel de coaching, lo que nos han reportado los coaches es que se ahorran como 3 sesiones con el instrumento, ¿ya? 3 sesiones de escarbar, de encontrar el quiebre, de encontrar el patrón que existe de fondo, permite un cierto foco. Pero a nivel organizacional, el proceso de acompañamiento, más o menos para que una organización empiece a cambiar y adquirir nuevos patrones organizacionales, empiece a modificar su cultura, pese a que puede empezar ciertas cosas desde el momento 1, ¿ya? Nosotros lo vemos parecido a un embarazo. Más o menos 9 meses ya hay ciertos resultados visibles, ¿ya? Y fundamentalmente porque el trabajo esencial en un proceso de cambio cultural durante, muy probablemente parte importante de esos 9 meses, tiene que ver con el trabajo en la coherencia del equipo directivo para el proceso de cambio cultural. Porque es el equipo directivo el que tiene que sostener en coherencia aquella cultura que quiere pedir. Y lo que pasa generalmente es que cuando nos llaman, nos dicen, nosotros queremos una cultura tipo Google, y en el proceso se dan cuenta que a lo más les da para tener una cultura del almacén de la esquina. Entonces, no podemos pedir ser Google si nosotros no somos capaces de sostener, digamos, un nivel de complejidad así. Entonces, hay un trabajo central en ese equipo que logre decir, ya, somos capaces de encarnar esta cultura que queremos que se sostenga. Ahora la podemos empezar a pedir y empezar a esparcir. Y eso más o menos, con un trabajo en esos mismos 9 meses, en ciertas condiciones habilitantes en la organización, como es el trabajo en locus de control interno, gestión de compromiso, algunas piezas claves, que pueden parecer como inocuas, pueden parecer incluso como entrenamientos paralelos en trabajo en equipo, en liderazgo. No nos estamos metiendo todavía en el rollo cultural, va habilitando para que cuando caiga la construcción cultural ya haya material suficiente para que eso pueda ir sucediendo.
Ok, perfecto. Bueno, hay una pregunta más, porque bueno, Ramón nos está diciendo que dónde está publicada la información y el costo del taller, pero para todos aquellos que estén interesados, por favor déjennos su correo electrónico y les enviaremos esta información. Y la última pregunta que tenemos es de Diego Eduardo, que dice, ¿dónde se puede estudiar un poco más la herramienta para ver cómo funcionan y cómo presentarla para justificar su inversión? No entiendo mucho la pregunta, perdón. ¿Dónde se puede...? Diego, te contextualizo un poco, tal vez Diego es parte de una empresa y Ujú. está encargado de la parte de gestión de conocimiento. Supongo que su interés, no sé Diego, me corriges, su interés es como para poder mostrarlo a la empresa y justificar la inversión de esta herramienta. Entonces dice, ¿dónde se puede estudiar un poco más para ver cómo funciona y cómo presentarla para justificar su inversión? Nosotros les podemos compartir, se lo podemos compartir a todas las personas que participaron ahora, digamos, no solo la presentación del proceso de certificación y los costos y todo eso, sino que también un documento de descripción del instrumento, de las fuentes teóricas que existen detrás del instrumento y de qué es lo que mira cada uno de los indicadores del instrumento. Ahí pueden tener una visión un poco más clara de qué es lo que está mirando cada uno de estos indicadores. Ok, bueno, eso es todo. Creo que esas son todas las preguntas que teníamos hasta ahora. E igual como recordarles que las personas que estén interesadas, si no nos han dejado ya su correo en el formulario de inscripción, pues nos lo pueden dejar ahorita mismo por el chat. Y además contarles, porque nos están preguntando que si vamos a compartir la grabación de este webinar. Entonces, si nos dejan los correos electrónicos aquellos que no hayan llenado el formulario, pues se los haremos llegar por correo también. No sé si la vamos a compartir públicamente o solamente por correo, Pablo. No lo sé, yo como puede ser abiertamente, no hay problema. Okay, la podemos compartir también por la página de la plataforma, en el Facebook, ¿no? También se pueden conectar por ahí. A ver. Por aquí están los correos de Alfredo y Antonina también nos está dejando su correo. Y Perfecto. queda atenta a la información porque le interesa el tema. Entonces, bueno, no sé si alguien más tiene algo que decir o... Ahí aparece un mensaje. Gracias Pablo, Claudia, Jorge. Bueno, muchas gracias a todos por el tiempo que se tomaron. La verdad, desde nuestra experiencia, primero, las herramientas son herramientas, ¿ya? Eso es súper importante. Esto no es ni una panacea de nada, ni es como la única herramienta que exista, ni la mejor es el match que sucede entre el carpintero y el serrucho, donde aparece la obra de arte, ¿ya? Entonces, es precisamente como una herramienta que para nosotros nos ha dado mucho poder en nuestras intervenciones organizacionales, nos ha dado mucho poder en procesos de cambio, y por eso mismo nos hemos ido metiendo tanto en profundizar en la herramienta como en hacerla evolucionar junto con los creadores de ella, y creemos que es una entrada que a nosotros nos ha facilitado procesos, sobre todo procesos de integración cultural, procesos de alta complejidad cultural con compañías grandes, que están insertas en contextos complejos, y por eso la ponemos al servicio, porque hasta ahora nosotros la teníamos cerrada a usarla nosotros, la verdad. Sí, así es, una Así gran que muchas herramienta. gracias por su participación el día de hoy. Muchas gracias, Pablo, y muchas gracias a todos los miembros del Centro Integral Colombia y la plataforma también, y a los que nos acompañaron. Gracias. Gracias, Pablo, Gracias. saludos. Muchas Saludos, que gracias. estén Chao, bien. buenas noches, que descansen. Muchas gracias. Nos estamos viendo. Chao, buenas noches. Gracias. Chao. Buenas noches. Gracias. Chao. Gracias. Chao.